vamos a pasar directamente a nuestra entrevista con el invitado de hoy, Víctor Chuquisaca. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días. Un gusto de tenerte acá. No, el gusto es mío. Gracias por invitarme. Por favor. Y bueno, lo que queremos... Disculpen la demora, estábamos justo en una reunión importante. Está bien, sabemos cuáles son las dificultades, ¿no? Pero bueno, vamos, ahí está la plaquita con la cual te presentamos. Sí, nos hacemos la pregunta sindicatos democráticos, pero en realidad es una elección democrática la que nos aflige, ¿no?, a la ciudadanía, porque bueno, ustedes tienen un papel sumamente importante en la defensa de los trabajadores, ¿no? Sí, estamos transitando lamentablemente justamente hoy unas elecciones de la CTA, sí, esta central de trabajadores argentinos, que es una herramienta muy importante, más en estos tiempos, ¿no? Yo te escuchaba atentamente, ya lo veníamos avisorando esto de los tarifazos y esto del ajuste camuflado, ¿no? Sí. Que no es más ni menos que agarrar el trabajo que dejó Macri en el 2019 a media, hoy lo están aplicando con palabras bonitas o populistas, ¿no? Eso lo tenemos en claro y vemos cómo lamentablemente la dirigencia ante el silencio pasa a ser cómplice de estos ajustes, ¿no? Nosotros lo venimos denunciando no solamente en el sector público, sino también en el sector privado y especialmente con los trabajadores de la economía popular, quienes son los más golpeados, porque son los que si no venden o no producen, no comen. Esa es la realidad hoy, ¿no? Hoy te escuchaba un aumento de pesito, así sea 20, 30 pesos, es dinero que a mucha gente hoy no le llega tampoco. Claro. El gobierno pretende que, primeramente, mal llamado porque cuestionan a la gente de los planes o la ayuda que recibe, pero yo creo que hay que interiorizarse más. Hay de todo, como en la clase dirigencial, gremial y política. Sí. Hay gente que realmente hace por la sociedad y hay gente que se abusa y se aprovecha de la sociedad o de los beneficios, ¿no? Culpa de esas personas es que vemos muchas veces marchas innecesarias o gente que están obligados a marchar porque si no le quitan un plano, una mercadería o lo que fuera. Nosotros también estamos en contra de esa política. Bien. Creemos que el derecho o el beneficio que se consigue con el gobierno tiene que caer el 100% sobre una familia o sobre un trabajador y no fomentarle a una marcha, sino a generar un trabajo genuino. Yo creo que es necesario generar el trabajo genuino a nuestros jóvenes, sacarlos de alguna forma de este ocio, que se capaciten, que tengan un oficio, que tengan una proyección de vida. Esto va mucho más en este último tiempo que hemos estado recorriendo la provincia, hemos abierto también la cabeza, hemos conocido cosas que por ahí la mirábamos en la tele o la escuchábamos de charlas. Hoy hemos logrado conocer realidades que no es mentira cuando se habla de que hay gente que no tiene dónde vivir, que hay gente que no le alcanza el pan, que hay desnutrición en Salta. Hemos logrado conocer familias debajo de un puente, desempleados. Sí. Y también hemos descubierto que gracias a la herramienta política que estamos generando con esta central de trabajadores, el gobierno empieza a escuchar porque no son cualquier dirigente lo que están empezando a reclamar. Cada lugar que nos hemos posicionado, para nosotros no fue campaña, sino ir a visitarlos y visibilizar la realidad del lugar y medianamente empezaron a tener respuesta. Por ejemplo, algo que me tocó de lleno fue ver estas familias viviendo debajo de un puente, 74 familias. ¿Bajo qué puente? Un puente que está en Pichanal. Pichanal. Ah, sí, ajá. Se enfrentaban a un gremio que burócrata como la UOCRA, que agarra las obras, digamos, del pueblo, de varios pueblos debe pasar lo mismo, y traen a empleados de afuera, quitando el trabajo local a la gente que no tiene trabajo. Claro. Estas empresas se armaron como cooperativas, los cuales los obligaban a afiliarse a la UOCRA, como no quisieron afiliarse, inmediatamente los despidieron a todos esos trabajadores, donde quedaron no solamente los trabajadores desamparados, sino las familias. Fueron a vivir abajo de un puente, se frenó la obra. Una vez que se hicieron reclamos, nosotros fuimos, acompañamos, visibilizamos esos reclamos y a las 2 semanas que nosotros habíamos llegado, nos anuncian que ya habían tenido respuesta del Ministerio de Trabajo, donde se los reincorpora a esa gente a trabajar como trabajo local. Esa es la forma, yo creo que nosotros entendemos que la herramienta de lucha de la Central de Trabajadores va mucho más allá de lo que creíamos. No, por algo no se llama Central de Trabajadores porque sí, sino que nuclea todo a un núcleo o un grupo de la sociedad, estatal, no estatal, asalariado, no asalariado y jubilado, que hoy vemos cómo se los golpea a los jubilados, seguimos viendo cómo reclaman sin tener solución. O sea, es triste ver la clase dirigencial mirando para otro lado cuando nuestros abuelos están golpeando las ollas afuera pidiendo medicamentos, atención sanitaria. Algunos creen que porque llegan a ser jubilados ya tienen la vida hecha. Hay jubilados que no tienen casa propia, no les alcanza el sueldo y siguen siendo sostenes de familia. Claro. ¿Sí? Porque los hijos no tienen trabajo, la familia con la que viven no tienen trabajo
terminan bancando con el mísero sueldo que tienen, terminan bancando una familia y se genera toda esta problemática. Hoy vemos que esta central de trabajadores pasó a tener una importancia que no la veíamos antes. Nunca se hablaba de las elecciones de CTA como se está hablando hoy. Sí. El 11 pasado fueron las elecciones. Está parejo, nosotros estamos orgullosos porque a pesar de ser la primera vez que nos presentamos, hemos logrado conformar una lista por muchos dirigentes de la original CTA, si se quiere llamar, que caminó con David Buenaventura, donde está Carlitos Otero, la doctora Lapacé, Carracedo, Zacarías, Vicente Martí, dirigente que estuvo en Salta también. Y acá no se trata de correr a los viejos, como se dice, sino traerlos, reincorporar, recuperar nuestra historia como trabajadores, recuperar la democracia. Hoy estamos en medio de una impugnación que hemos presentado porque hablábamos de democracia, que es lo más importante que tenemos. Elecciones democráticas, claro. No se está viviendo, no se ha vivido eso. Tenemos seccionales como Mosconi, donde tenemos 480 afiliados dentro de nuestro sindicato como ATE, y que no se le permitió votar, solamente llegó un padrón de 6 afiliados y 4 eran fallecidos. Los 400, dos nada más para votar. Los 400 y pico de trabajadores que viven en Mosconi se los mandaba a votar a Tartagal. O sea, esa irregularidad. ¿Quién estaba atrás de esto, de esta estrategia espuria? ¿Quién? Nosotros entendemos que la junta oficial fue la de Salta, porque ellos eran la actual conducción, son los que tenían acceso a todo. La lista que se llama Puma Arroyo, ¿sí? Sí, la lista 1. Ustedes son la lista 2. Nosotros somos lista 2, David Buenaventura. Sí. Ellos tuvieron todo el acceso, manipularon los padrones, ya habíamos denunciado estas irregularidades, no nos dieron lugar, digamos, desde Nación. Sí. Hemos continuado porque, bueno, como decíamos, nos decidimos a recuperar esta central de trabajadores y sabíamos que no iba a ser fácil, pero también está hoy la voluntad de la gente, que es impresionante, la gente como sí quiso ir a votar y primero, o no figuraba en el padrón de la localidad o el lugar de trabajo donde estaba, lo mandaban a otra localidad a votar. ¿Eso es lo que ocurrió en Tartagal? ¿Sí? En toda la provincia, pero en Tartagal y Mosconi es lo más alevoso porque no estamos hablando de 10 trabajadores. Sí. Estamos hablando de más de 400 trabajadores. Claro, eso que viven en Mosconi y pretendían que voten en Tartagal. Encima un día laboral, la gente pide permiso un ratito para ir a votar. No se puede tomar un colectivo para irse a Tartagal, volver. Esto estaba armado prácticamente, sabíamos que esto lo manejaron ellos. Otra gran irregularidad es Santa Victoria. Pretendían que a Santa Victoria vayan a votar los compañeros de Nazareno, Iruya, Los Toldos, cuando sabemos que en algunos de los casos tienen hasta 4 o medio día de viaje. Claro, es hasta el norte, arriba, ¿no es cierto? Allá como cerca de la triple frontera. Exacto, ¿verdad? Hay que entrar por la Quiaca, o sea, no es fácil llegar, pero pretendían que esos pueblos vayan a votar en Santa Victoria Oeste. Y eso era hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Imposible. No, imposible, claro, no, realmente imposible. No llegó la urna, tampoco llegó la urna. Por eso que se impugna. Anoche ya nos llamaron de Buenos Aires, ya nos notificaron. Se dio lugar solamente a volver a votar en Santa Victoria Oeste y el pedido que habíamos hecho de que cada localidad tenga su mesa. ¿Por qué vamos a hacer que venga la gente acá? Sino que pueda votar ahí. Nazareno, Iruya, Los Toldos y Islas de Cañas. ¿Y el padrón de Mosconi se regulariza o no? Mosconi, eso es lo que seguimos en lucha. Nos negaron volver a votar. Pero bueno, me acaban de llamar, por eso justamente demoré un cachito. Mosconi y los trabajadores se quieren levantar, inclusive se va a elevar una nota de reclamo al sindicato, pero a nivel nacional, porque es algo ilógico e injusto de que teniendo un aporte no se les permita poder votar en el lugar de dependencia, en el lugar de trabajo. Claro. Habiendo una urna inclusive en la municipalidad, solamente había un padrón para 6 personas y hoy viene una negativa, ¿no? Se va a seguir insistiendo sobre esto, porque entendemos de que todos los trabajadores tienen derecho a votar independientemente de que apoyen a una lista u otra. Nosotros insistimos en esto. Claro, elecciones democráticas, que es lo que está faltando. ¿Y qué pasó con los padrones en las mesas, mejor dicho, en la UNSA, también en la ciudad judicial? ¿Qué pasó allí? Bueno, algo similar, nada más que un poco más chico. En la UNSA muchos docentes o compañeros lo mandaron a votar al centro en un horario laboral, donde sabemos que estamos todos ahí, por eso es que se le ponía las urnas en los lugares de trabajo. Lógico. Para que todos puedan votar. La mayoría figuraba en otros lados, ¿sí? La mayoría de organizaciones sociales sí las mandaron a votar ahí. En Ciudad Judicial pasó lo mismo, los compañeros de Ciudad Judicial
la gran mayoría tenían que ir a votar a otro lado y no en Ciudad Judicial, estando ahí con la urna. ¿Y estos son problemas de organización? ¿Por qué no se previeron o vos crees que simplemente son estrategias? No, sí se previno. Yo creo que fue estrategia de la otra lista porque manejaron los padrones, por eso es que denunciamos las irregularidades. Claro. Hemos hecho todo el esfuerzo humanamente posible con vehículos para que la gente pueda llegar a votar acá en Capital. En la Merced pasó lo mismo, la Merced, los compañeros de la municipalidad, del hospital, de la centralizada, tuvimos que poner 7 vehículos para poder ir al carril a votar. O sea, se hizo un esfuerzo tremendamente grande por parte de muchos compañeros en la provincia. Acerca de la organización, claro. Sí, porque en la medida que pasaba otra irregularidad, que un día antes vos figurabas en una mesa y el día de votación te pusieron en otra mesa, en otra localidad, o sea... Todo este manoseo se ha vivido dentro de las elecciones de la CTA. Ya está denunciado en Salta. ¿En otras provincias? Tenemos entendido que la gran mayoría ya está normalizado todo. Fueron las elecciones democráticas, como se dice, sin muchas irregularidades. Lo más alevoso fue acá. El tema. Sí, claro. Acá fue. Por eso es que están todos los ojos puestos, no solamente de las dos listas, yo calculo que la otra lista también está expectante. Yo creo que hasta el gobierno está expectante de qué va a pasar, quiénes van a ser los dirigentes de esta central de trabajadores. Porque nosotros venimos como una opción más que oposición, ¿no? Nosotros no venimos siendo oposición, no consideramos que la otra lista es oposición nuestra, sino le presentamos a la gente una opción de poder elegir una alternativa. Y no tener siempre lo mismo, porque este último tiempo la CTA estuvo callada, ausente, veníamos anunciando lo que iba a pasar con el boleto, el martes se oficializó, y ¿dónde estuvo la central de trabajadores que no estuvo en un debate planteando al gobierno, basta de ajuste, porque entre monedita y monedita te va subiendo y tenemos uno de los boletos más caros, ¿no? Entonces nosotros necesitamos una central de trabajadores participativa más que nada y democrática, ¿no? Entonces yo te iba a preguntar justamente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo o cuáles son las razones por el cual la lista oficial hubiera, no digamos sin hecho, sino hubiera actuado como parece que actuó? ¿Cuáles son esas razones? ¿Acaso mantener un cierto statu quo para el sector del trabajo, de los trabajadores, que no puedan reclamar, que no se pueda salir a protestar, que no haya un enfrentamiento con el mercado, con el famoso mercado, o sea, con el gran empresariado, con quienes están concentrando la economía? ¿Puede ser este el enfoque? Sí, por ahí suena descabellado, pero da a pensar muchas cosas. Yo sigo insistiendo con esta frase de que el silencio es cómplice. Y acá los intereses que se están velando, yo creo, cuidando, no son de los trabajadores, sino del gobierno. Sin ánimos tampoco, porque ya me llamaron hasta golpista del gobierno por hablar como hablo, pero no somos golpistas, somos realistas. Claro. Y decimos la verdad, y muchas veces la verdad duele. Yo vengo del sector de salud y hablar de desnutrición, hablar de falta de insumos, hablar de hospitales que se están cayendo a pedazos duele, pero es la realidad, no podemos mentir. Yo me subo a una ambulancia, soy chofer paramédico, y no tenemos el reconocimiento a los choferes. Hay muchas irregularidades y el ministerio está callado. Lo mismo pasa el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Y lo mismo pasa con... Acá en Salta. En Salta Capital. Sí. En Salta, en la provincia de Salta. En la provincia. Lo mismo pasa con el tema de las paritarias. Vos fijate, hace 3 semanas cerró las negociaciones salariales el sector docente, que me parece bárbaro, pero la administración pública no pasa nada. Hace 2 días, ayer nos enteramos de que se convocó un paro entre la intergremial supuestamente de salud, donde participa la secretaria nuestra, con la cual no compartimos la forma de lucha tampoco, porque es muy silenciosa. Acá no hay que estar silencioso cuando se incumple un acta. Hoy estamos renegociando algo que ya tendría que haber cumplido el gobierno, y largan a un paro pretendiendo que la gente salga a descontarse, porque esa va a ser la realidad, sin explicarle qué es lo que se está peleando o sin tener realmente la legalidad, la legitimidad de la gente, ¿no? No se trata de convocar un paro porque sí, o llevar a la gente al precipicio porque yo soy el secretario general o porque tengo una chapa. Se trata de ser coherente en los pedidos y conocer qué es lo que se está pidiendo. Ayer se anunciaba un paro para el día de hoy en Salud Pública. Muchos me preguntaban si sabía algo. Yo no sabía, como secretario gremial de ATE no sabía, porque esta secretaria a puerta cerrada se sienta con el gobierno y no informa qué es lo que hablan. Nos enteramos por las redes sociales o por otros sindicatos de esta medida de fuerza. Pero ya sabíamos que articulan con el gobierno, y esto lo digo sin miedo a nada, articulan con el gobierno, con la Secretaría de Trabajo, porque está todo acordado. Largamos un paro, con tal vos me metés la conciliación obligatoria, y yo a la gente le puedo decir, convoque al paro, pero el gobierno me llama conciliación. Y así te van dilatando semana tras semana para debilitarnos en la lucha, para desestabilizarnos y hacer
que la organización que venimos llevando de a poquito los de salud se vaya diluyendo claro. Y lo peor de todo, ¿no? Se genera este descreimiento sobre los sindicalistas y los gremialistas, que ahí caemos en la bolsa todos. Lamentablemente es la mochila con la que cargamos mes a mes, porque el esfuerzo que venimos haciendo, nos consideramos dentro de toda la dirigencia joven, hace 4 o 5 años que venimos trabajando y venimos teniendo buenos logros, pero se opaca con estas acciones que son desleales hacia los trabajadores, porque si uno quiere realmente plantar bandera ante un incumplimiento del gobierno, lo tiene que hacer. Si sabemos que el paro te lo van a llamar a conciliación, hay otras formas de gremiales para hacerlo y no se las aplican, ¿no? ¿Como por ejemplo? Las asambleas con tiempo indeterminado, las asambleas todos los días. Nosotros en pandemia, al no poder hacer paro como trabajadores de salud, claro. Implementamos la modalidad de quite de colaboración, que era jornada de lucha, de 1 horita todos los días en todos los hospitales al mismo tiempo. Entonces se visibilizaba la realidad de todos los hospitales a las 11 de la mañana, todos los jueves, por ejemplo. Y el gobierno le llegaba el mensaje. Claro. No necesitábamos marchar realmente, sino que se visibilice que en Iruya faltaba insumo, que en Nazareno faltaba médico, que se visibilizaba toda la provincia, que eso era lo más importante. Y el gobierno escuchó, porque ahí surgió los pases de designaciones, los pases a planta, empezaron a traer insumos, a mejorar las vacunas, la RT. Tuvo su efecto positivo eso, ¿no? Claro, es como que, bueno, esta lucha del trabajador, por el trabajador, implica también una lucha por el bienestar de la sociedad, ¿no? Por lograr un avance en cuanto a todo aquello que está faltando, como en salud, como vos dices, y bueno, me parece que es la lucha verdadera del trabajador, ¿no? La comunitaria y la de su propio puesto de trabajo. Hay algo que nosotros rescatamos en todos los trabajadores estatales, ya todos los, tanto municipales, centralizados, docentes, la salud, la vocación de servicio que hay, ¿no? Muchas veces somos cuestionados cuando reclamamos mejoras de salario, condiciones dignas de trabajo, pero la sociedad no entiende que nosotros no solamente estamos reclamando por nosotros, como vos bien decías recién, sino que reclamamos para tener mejores herramientas o mejores condiciones para brindar el servicio a la sociedad. Nosotros somos servidores públicos, todos los trabajadores estatales somos servidores públicos. Si no tenemos una computadora bien en la municipalidad para darte un turno, para hacerte los trámites, ¿cuántas horas de demoras tenemos? Si en los hospitales no tenemos cama, no tenemos insumos, no tenemos hospitales con mayor complejidad, se decae la calidad de salud pública. Si en las escuelas no tenemos escuelas ordenadas en condiciones para que el docente tenga el aula en condiciones, para que el alumno reciba una condición digna de estudio, de educación. En los cementerios, algo que nunca se habla por ahí, cómo trabajaban los cementerios, que también son trabajadores que estuvieron en pandemia. Yo pude conocer porque me hicieron entrar a ver el trabajo y realmente era algo que no cualquiera lo hace, y es valorable. Yo creo que hay que valorar a los trabajadores estatales, y ahora viendo del privado, el sector privado viene siendo muy golpeado y no tiene tantos beneficios ni derechos, porque no tenés derecho a nada. Si vos te quejaste porque no te pagaron el sueldo en tiempo y forma, porque no tenés ropa de trabajo, al otro día ya tenés rescisión de contrato y quedás afuera. Y qué hablar de los trabajadores de la economía popular, que son quienes día a día, si no producen o no venden algo, no comen. Esa es la realidad. Veíamos acá cómo a los fruteros se les tiraba la fruta, no los dejaban vender, pero yo creo que hay que aplicar políticas públicas e inclusivas para toda la sociedad, no solamente para los sectores que aportan un importe o un monotributo al gobierno, sino para el que no puede aportar, ver la forma también de dar una solución, ¿no? Parece que está completamente marginado. Es lo que comentábamos en el programa pasado, lo importante que sería que CGT, que CTA, ustedes abracen no tan solo a aquel que está en blanco o el registrado, sino a aquel que está fuera del sistema, ¿verdad? Y al respecto queremos poner ahora unas imágenes acerca de la marcha de la CGT, si querés las compartimos. Bueno. Adelante, producción, con esto. Bueno, ahí tenemos CTA justamente, y queremos, mira qué inmensa esta marcha, ¿no? Qué multitudinaria que ha sido la marcha realmente. Nosotros nos interesa comentarte, ya que estás vos acá y que tenés realmente tanta información que bueno, has plasmado en un ratito la importancia del sindicato, ¿no? Queríamos decirte, a ver, la CGT ha salido y la CTA salen en esta marcha inmensa con la consigna Primero la Patria, ¿verdad? Y sobre todo tienen en su, digamos, dentro de sus objetivos la cuestión precio, ¿no?
cómo se forman los precios, cómo terminar con estos formadores de precios que están atacando la mesa de los argentinos. Creo que esa es la principal cuestión que está tratando esta marcha, a pesar de que dicen, estamos con el gobierno, pero, ¿no? Y eso es lo que nos interesa saber y que nos comentes, porque bueno, creo que ya lo has hecho en alguna medida, pero ¿qué opinas vos? ¿Cuál podría ser, o te comento, hay un economista, Asiain se llama, un hombre joven que estuvo con Kicillof, que plantea alguna solución para la inflación, que no es nada más y nada menos que el aumento continuo de los formadores de precios. Nos dicen que los precios aumentan por la inflación por culpa de la maquinita. ¿Qué hace la maquinita? Generar los billetes, pero lo consideran como una generación de inflación a través de la emisión, porque eso va al gasto público. ¿Qué es el gasto público? Atender a los sectores vulnerables, atender a la población que la mitad, 27 millones, están en cuestión de pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el mercado? ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, la sociedad rural? Que esa emisión causa la inflación, pero jamás dicen que la inflación está causada simplemente por el aumento de los precios que ellos mismos son quienes lo determinan, ¿no? Y entonces Asiain, este economista que te comento, sale diciendo, ¿por qué no congelamiento de los precios? ¿Por qué no tratar las paritarias que atiendan a esta situación de vulnerabilidad? ¿Vos qué opinas? ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que está bien explicado el congelamiento de precios, y estos formadores de precios son la gran causante hoy de que se desestabilice de alguna forma la economía de un hogar, ¿no? Al aumentar un precio o al manejar grandes cadenas, que ya se venía denunciando estas grandes cadenas, entendemos de que se aumentan los precios, se aumentan las tarifas, no solamente en los alimentos, ¿no?, sino que también en las tarifas, pero no se aumenta el salario. Al no aumentarse el salario, el sueldo, se empieza a generar esta brecha de que la familia no llega. ¿No hay? Lógico. Hoy un trabajador estatal en blanco, asalariado, antes decíamos que los trabajadores pobres eran los que no tenían trabajo. Ahora los trabajadores, el 70% de los trabajadores estatales estamos bajo la línea de la pobreza, porque no llegamos a lo que es la canasta básica y lo que marca el INDEC. Eso es algo que no se dice también, no es solamente el que no tiene trabajo. ¿Qué queda para el que no tiene trabajo? No, si un trabajador en blanco está en la línea de pobreza, el que no tiene trabajo está en una línea de indigencia prácticamente. Nosotros entendemos que los formadores de precios son los grandes causantes de la desestabilización de la economía del país, porque ellos suben y el gobierno no tiene cómo aumentar el salario de los trabajadores, y por más que aumentara, que es algo que venimos reclamando y que yo creo que el gobierno de Salta va a tener que empezarse a replantear esto, porque ya lo hemos dicho, los aumentos que vamos a empezar a pedir no van a ser desactualizados como veníamos de alguna forma llevando. Como fue siempre. Hoy queremos que sea actualizado, yo creo, y en eso estamos también averiguando, porque es importante averiguar si los aumentos que tiene la mercadería, el pan, la leche, el azúcar o el combustible, es sobre el actualizado del mes anterior o sobre lo que valía al comienzo de año. Yo creo que sobre el actualizado, bueno, los sueldos de los trabajadores estatales no se está tratando de esa forma, se trata sobre el sueldo de enero de ese año. Entonces se genera esta devaluación, esa brecha donde ellos dicen que vamos a llegar a la inflación. Nunca se va a llegar a equiparar la inflación. Realmente el poder adquisitivo ya se lo ha perdido, y no es solamente de este gobierno, ya venimos de años, y hay que empezar a cambiar eso, ¿no? Te voy a leer unos mensajes, ¿no? Bueno. Acá nos dicen, Gloria Lavardés dice, somos trabajadores que luchan por los trabajadores, no negociamos sus derechos. Eso es el señor Víctor Chuquisaca. Entiendo que está diciendo que sos un trabajador en lucha. Sí, una compañera, ¿no? Gloria, militante. Luego también nos dice, sino que siga el señor Rodríguez cómo arregla con el secretario de Trabajo. Y por último nos dice, lo que hace la actual dirigencia de ATE, llamar a paro a sabiendas que van a conciliatoria, que es lo que vos nos estabas explicando. La gente se va dando cuenta, eso es lo más lindo. A mí no me molesta que la gente aprenda. Y para nosotros estas 3 semanitas que fueron de terror, por eso estamos con la cara como estamos, no hemos parado. Hoy nos sentimos ganadores por el solo hecho de haber hecho militancia y haber generado esto, conciencia en los trabajadores. Hay pueblos que hemos ido donde no sabían cómo era la forma de actualización de sueldos de acá.
Pero después iban los sindicatos y firman en los pueblos el 30% como se firma en Salta. Todo bonito hasta ahí. Porque allá le van y le dicen, hemos conseguido lo mismo que consiguió en Salta. Ahora, cuando yo me metí y empezamos a ver los recibos de sueldo, nos hemos dado con recibo de sueldo de básico de 1.200 pesos, con trabajadores de 10 años de antigüedad, sueldos básicos de 20.000 pesos, de 30.000 pesos municipales estamos hablando. Entonces ahí empecé a hablarlo, sabiendo de que me va a tocar una tarea también después de esto, de volver y empezar a mejorar la realidad de los compañeros, pero había que sacarle la venda y decía, vos te consiguen el 30% igual que Salta, qué lindo. Pero fíjate si tenés el mismo sueldo que tenemos en Salta, hermano. ¿Quién vive con un sueldo de 30, 40 mil pesos y vos sos un trabajador en blanco? Entonces hay cosas que no podemos permitir como dirigentes. En lo personal no me metí en el sindicato para mirar para otro lado, entendiendo de que gracias a la lucha y al sindicato hemos logrado la dignidad y mejorar la calidad de vida de muchas familias en varios sectores. Es por eso que no decimos que los sindicatos son malos o las centrales son malas. Muchas veces son malos los dirigentes que están hoy administrando a la cabeza y la gente es quien tiene el poder de decir quiénes estamos o quiénes no estamos. No hay que olvidarse eso, ¿sí? Porque acá pareciera ser de que cuando asumimos un cargo importante somos intocables o somos los poderosos. No, el poderoso dirigente es quien tiene realmente al pueblo o a la gente atrás y que lo está sosteniendo, ¿no? El que tiene a la gente con miedo, porque si alguien me viene a enfrentar porque estoy haciendo malas cosas, inmediatamente lo callo, lo denuncio o lo quiero expulsar como quisieron hacer hasta conmigo mismo dentro de mi sindicato por el solo hecho de no acompañar algunas medidas que iban en contra de los trabajadores. Estamos hablando puntualmente de ATE, que se aprobaron balances sin consultar a las bases y estamos hablando de los aportes de los afiliados, ¿no? Hay cosas que nosotros como dirigentes nos ganamos enemigos dirigentes por esta nueva modalidad o esta nueva forma de gremio que tenemos. No vivimos del sindicato, pero entendemos que el sindicato es una herramienta para mejorar la calidad de vida a la sociedad y esta central de trabajadores que es mucho más abarcativa, sabemos a lo que nos estamos enfrentando y a lo que estamos por ganar, ¿no? Por eso es que entendemos que, vos bien decías, ¿por qué la otra dirigencia tiene miedo? Sí. ¿Sí? Está enquistada en una silla, pero no nos sirve como trabajadores que estén dirigentes calladitos y mirando al gobierno o saliendo a hacer paros ficticios, que sabemos que está todo ahí encapsulado y nunca hay un avance para los trabajadores. Y contra eso vamos a seguir, independientemente de lo que salga de las elecciones, porque yo aprovecho este espacio para agradecer a todos los compañeros que se animaron a sumarse al equipo nuestro y a la gente, que es lo que más importante, que empiece a abrir la cabeza. Lo que dice el dirigente muchas veces puede estar equivocado o no, y no es palabra santa. Yo digo de que nosotros como dirigentes tenemos que ir a preguntar a los trabajadores qué es lo que necesitan para poder salir adelante mes a mes. Yo no puedo ir a imponerle y a decir firmamos esto sin preguntarte si a vos te alcanza lo que yo acabo de firmar. Yo creo que la decisión la tienen los trabajadores, las trabajadoras, y vamos a morir con ese lema y con esa, esperamos nunca cambiar, y si algún día cambiamos, que los trabajadores nos saquen a patadas, porque eso es lo que hay que hacer con los dirigentes que se venden, ¿no? Bueno, fuiste muy claro, conoces el tema desde el alma, sí. Te queda un trabajo arduo, sí. Si es que ganas la lista de ustedes, te queda mucho, pero mucho trabajo y muy difícil. Sí, sí lo estamos viendo. Así que te deseamos lo mejor y te agradecemos tu presencia acá. Y ya sabes, cualquier cosa que quieras decir, está abierto el espacio en cualquier momento que vos quieras. Bueno, yo les agradezco a ustedes, sí, lo sentimos muy de adentro porque es muy difícil, hemos cargado con muchas cosas, nos han escrachado, nos han hecho de todo. Seguimos adelante, para nosotros podría ser fácil quedar en nuestro lugar de trabajo y cobrar mes a mes, somos trabajadores estatales, claro. Yo cobro bien dentro de donde estoy, en el Hospital Materno Infantil, pero entendemos de que por algo las cosas pasan por algo y por algo estamos donde estamos. Somos necesarios para mucha gente que hoy no puede llegar a tener una vida digna y sabemos que no vamos a cambiar la cosa de la noche a la mañana, pero vamos a hacer todo lo que podamos para que la gente pueda llegar a vivir mejor. Bien. Y lo más importante, agradecerte a vos, porque no todos los medios nos dan los espacios de poder decir las cosas como son. Hay muchos medios que tienen que vivir y entendemos y están sujetos a las pautas de gobiernos. Y nosotros agradecemos a los medios que sí nos dan el espacio para poder hablar abiertamente y no nos callan, que eso es lo más importante, ¿no? La democracia y la libertad de expresión, ¿no? Bien, gracias Víctor Chuquisaca. Gracias.